he dicho que a través de estos temas, si nosotros aprendemos a dominarlos, marcaremos la edificación. Les he dicho que a través de estos temas, si nosotros aprendemos a dominarlos, marcaremos la diferencia de cuál es nuestra fe. Son doctrinas fundamentales del cristianismo, cómo Cristo nos ha justificado. A diferencia de otras creencias, otros grupos religiosos, aparte del cristianismo, que no creen a Jesucristo como alguien que los justificó de sus pecados. Hay quienes lo creen como el maestro, lo consideran un maestro, hay quienes lo consideran nada más su proveedor. Pero yo quiero decirles que Jesucristo para nosotros es nuestro justificador. ¿Sí? Entonces vamos a ver la justicia. De hoy se llama nuestro tema la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y les digo, va dentro de la serie de la obra de Cristo para nosotros. Así que quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a ver, porque esta obra de la justificación, es sumamente importante. Para empezar, quiero que leamos esta porción. Dice, escuche bien esto, el primer versículo, el 9 y el último vamos a poner mucha atención, que aunque todo es importante, pero quiero que pongan atención. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Escuchen bien esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Escuchen bien esto, por favor, tengan en cuenta eso. Dos hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí nada más. Quiero que tomen en cuenta esta porción, por favor. Que recuerde que estamos viendo la justificación del pecador. Vamos a ver, porque a veces nosotros tomamos la actitud del versículo 1. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. Cuando a veces nosotros confiamos en sí mismo, alguien nos pregunta, y bueno, ¿por qué tú piensas que, por ejemplo, podrías entrar al cielo? Y lo primero que decimos es, soy muy buena persona, yo hago buenas obras, no le hago mal a nadie, yo leo la Biblia, oro, voy al templo, qué sé yo. Una serie de argumentos de las obras que nosotros hacemos. Pero yo quiero que veamos qué es lo que significa justificación. Primero quiero decírselos una palabra en griego, es dikaio. Esa palabra justificación es así viene en griego, dikaio. Y dice que es la declaración divina sobre la situación de un pecador. Es la declaración divina sobre un pecador, declarado inocente o no culpable. Eso quiere decir la palabra justificación. Es la declaración divina, no de un hombre, es la declaración divina de un hombre, de un hombre pecador, declarado inocente, no culpable. Eso es de acuerdo a la palabra griega. También encontré la palabra en latín que es justificare, y tiene la misma connotación, significa declarar justo al que no es justo. Eso es lo que quiere decir la palabra justificación, declarar justo al que no es
justos. Ahora, ¿cuántos de aquí son justos? ¿Cuántos de aquí son justos? Amén. Bueno, por gracia somos justos. Pero realmente la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Todos somos pecadores. Pero, lógico que nosotros hemos sido justificados. Nosotros podemos decir, Dios nos ha declarado justos. Alguien que cree en Cristo, en la obra de Cristo, es declarado justo, santo. Ahora, vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Cuánto cuesta esto para nosotros? Costó muchísimo, porque dice la palabra de Dios que ni el oro ni la plata pagan nuestra justificación, sino la sangre de Cristo. Pero vamos a ver cuánto nos cuesta a nosotros. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, amén, todos. Pero luego dice, siendo justificados, ¿qué cosa? Gratuitamente, nada nos cuesta. Lo único que tenemos que hacer es creer en la obra de Cristo para ser justificados, para ser declarados no culpables, para ser declarados inocentes, para ser declarados santos. Entonces uno dice, está fácil, pero no toda la gente quiere. Hay gente que tiene una religión, pero no quiere a Cristo. Y el único que justifica se llama Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por gracia. Por gracia. Y recalca, esa palabra gracia quiere decir gratuitamente, pero repite, dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de ¿quién? Que es en Cristo Jesús. Hace 8 días veíamos la obra redentora. La obra redentora, hace 15 días vimos la obra propiciatoria. Entonces, ¿qué es la propiciación? Y hace 8 días vimos que es la redención. Y hoy estamos viendo la justificación. Y les decía yo que curiosamente van de la mano. Nosotros los separamos para enseñanza, pero todo está interrelacionado. Entonces, vamos a ver aquí porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está la justificación y está la redención en ese pasaje. Pero quiero que veamos, la justificación es prácticamente ser declarados justos, santos. Y les preguntaba yo, ¿cuántos de aquí somos santos? Si somos justos, somos santos. Ahora, hay una santidad posicional, porque si nos vemos, tenemos errores, fallamos, nos equivocamos, erramos, como dice la palabra pecador, quiere decir alguien que le falla al blanco, no le da en el blanco. Entonces tenemos una santidad posicional. Dios nos hace justos y santos. Luego, a través de nuestro diario vivir en la manera que nosotros vamos aprendiendo de la palabra, de cuál es la voluntad de Dios, vamos teniendo una santidad adquirida. Una santidad que es responsabilidad de cada creyente. Conforme va entendiendo la palabra de Dios, va rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios, y entonces esa santidad se llama santidad adquirida. ¿Ok? Pero luego, cuando Cristo venga por su iglesia y nos transforme en un cuerpo incorruptible, tendremos una santidad glorificada. ¿Amén? Quiero que vea esto, porque a veces cuando nosotros decimos, nosotros ya somos santos, y miramos en poco a los demás, pero recuerde que es gracias por la gracia, por la obra de Cristo. No es que seamos ahora sí muy especiales. Quiero que vean el libro de Lucas, porque para mí esto es hermoso. Fíjense, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, del versículo 27, Jesús, durante su ministerio, nos explica algo que quiero que lo entendamos. Miren,
en el versículo 27 dice que llamó a un hombre que cobraba impuesto. ¿Cómo le llamaban los cobradores de impuestos? Publicanos, ¿verdad? Y esos eran de alguna manera reconocidos como ladrones, porque robaban, al que le cobraban el impuesto les robaban del tributo que se iba a Roma, ellos se quedaban con una parte. Entonces, por eso los reconocían como ladrones. Ahora, miren lo que el amor de Jesucristo, porque esto es lo que hace Jesús. No llama a justos, sino el que dice que llama lo vil, lo menospreciado. O sea, si los que estamos aquí no quiere decir, ay, nosotros somos lo más puro de la sociedad, lo más bueno. No, éramos lo peorcito. Pero gracias por la gracia de Dios, Él nos llamó y nos justificó. Amén. Pero quiero que lo vean, me dice, después de estas cosas después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví, fíjense, vean lo que es. Un publicano está cobrando impuestos, ahora sí, con las manos en la mano, está robando. Y Jesús pasa y lo ve y lo llama. Y no le da un sermón de esos que estamos acostumbrados nosotros, que a veces ni aun cuando se nos explique todo hebreo, griego y todo, no entendemos. No, lo único que le dijo, sígueme. Ese fue su sermón. Y Leví fue tan impactante para él que él, siendo pecador y estando practicando, vamos a decir, eso malo, resulta que él atiende al llamado. Y estaba tan agradecido Leví, porque sí o no, que cuando nos damos cuenta de que siendo pecadores Jesús nos llama para ser partícipes de lo que Él quiere, nos sentimos agradecidos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo es lo que me tiene aquí, es lo que me mantiene firme, porque si yo dijera, no, pues me ha ido súper bien en la vida, no, humanamente no, pero ¿saben qué es lo que me mantiene aquí? El agradecimiento por haber puesto sus ojos en mí, porque siendo pecador, Él me vio por su gracia y me amó. Entonces, eso lo hizo David, y mire lo que hizo, dice en el versículo 29, dice, y Leví, ¿qué cosa hizo? ¿Por qué hizo ese gran banquete? En agradecimiento que Jesús lo había llamado, que siendo pecador Jesús lo estaba llamando, y dice que hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. O sea, dice, si me llamó yo siendo ladrón, pues voy a invitar a los otros a que vengan a ver si quieren atender la invitación, ¿no? Allí en ese convivio estaba la crema innata de ¿qué? De ladrones. De ladrones. ¿Verdad? De los cobradores de impuestos. Ahí estaban todos. Y afuera de la casa, ¿saben quiénes estaban? Ve ahí. Dice el 30, dice, y los escribas y los fariseos, ¿qué cosa hacían? Miren, los publicanos contentos, ay, Jesús, el hombre santo, el hombre limpio, nos llama y nos sienta a la mesa a comer con él. Y los fariseos, ¿recuerdan qué decía el fariseo en el texto que leímos del ejemplo que le dio Jesús a los que se consideraban justos por sí mismos? ¿Qué decían? ¿Qué decía el fariseo? Yo no soy como estos. Yo no soy como este. Yo ayuno 2 veces a la semana. Diezmo. Oro. Y veía poco al publicano que estaba prácticamente muy atrás, tirado quizás en el piso, porque dice que ni siquiera levantaba la vista. Se sentía mal. Mire, fíjese, dice que los fariseos estaban con esa actitud, dice, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos? Sí. A veces nos pasa esto nosotros, fíjense.
A veces caemos en el fariseísmo, nosotros decimos, gracias a Dios soy justo, yo soy santo, y vemos en poco a los demás. Ese es un pecador, ese es un hijo del diablo, ese no se merece, ese hace, y ¿sabe qué? No, cuidado, porque mire, así estaban los fariseos viendo a los publicanos y a los pecadores y murmuraban, dice, ¿cómo es que comen y beben con estos pecadores? Dice, fíjense lo que vean lo que dice Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, no, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a ¿quiénes? Allí yo haría un paréntesis y lo compararía con el texto que veíamos de Lucas 18. A ver, quiero que lo vean, Lucas 18, ahorita regresamos ahí, pero quiero que vean Lucas 18, 9. ¿Por qué dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores? Pero dice el versículo 9 con el que iniciamos, dice, y unos que confiaban en sí mismo, ¿cómo? ¿Cómo se consideraban? Como justos. No eran justos, pero ¿cómo se consideraban? Como justos. Los fariseos no eran justos, se consideraban como justos. Quiero que vean eso. Porque a veces ese es el problema en la iglesia. No somos justos, pero sí nos consideramos justos. Nos tenemos que ver, porque yo les dije, hay 3 posiciones. Hay 3 tipos de santidad: la santidad posicional, la santidad adquirida y la santidad glorificada. Sí nos tenemos que creer que somos justos, pero no tenemos que ver en poco a los demás. Porque estos que se consideraban justos, veían a los publicanos, veían a los pecadores y decían, ¿cómo es posible que coman y beban su maestro y los discípulos con pecadores? Pero quiero que vea, regrese por favor al texto de, ¿qué? Estábamos Lucas 5, Lucas 5, 27, no, Lucas 5, 31. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser justo? Arrepintiéndose, reconociendo la obra de Cristo. Esa es la única forma que una persona puede ser justo. Por obras nadie, porque todos somos pecadores. Todos, no solamente algunos, todos. Después de 34 años que estoy en Cristo, yo quiero decirles, no puedo decirles, no, yo gracias a Dios ando en la nube y soy santo. No, soy santo, lo creo, por la gracia de Cristo. Como Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Pero no es mi justicia, no son mis obras. Es mi fe en la obra de Cristo, es porque me arrepiento, no solamente me arrepentí, me arrepiento de lo que hago mal. Y entonces somos declarados como justos. Vamos a ver esto porque es sumamente importante que entendamos. Quiero que vaya al libro de Romanos 3:23. Quiero que veamos algunas cosas. Romanos 3:23, vamos a seguir leyendo ahí la palabra. Leemos primero el versículo 19 y 20, por favor. 19 y 20, primero. Romanos 3, 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué cosa es? No somos justificados, o sea, por más que digamos, es que yo mis obras, yo sí hago buenas obras, no somos justificados. La ley solamente nos da el conocimiento del pecado. No nos podemos jactar de que, pues es que yo no, gracias a Dios, no adultero, no robo. Pero, a ver, por ejemplo, ¿quién ha tenido codicia?
¿Quién ha tenido codicia? ¿Verdad que sí? Codiciamos cuando el vecino compró su coche nuevecito y ¿sí o no? Codiciamos cuando alguien trae una ropa de marca y se ve bien bonito. Como miren. Codiciamos cuando el chico se hizo de la novia que pensaba yo hacerme novio de ella, ¿no? Híjoles, quería yo para mí. Codiciamos cuando, me van a decir que no, codiciamos que cuando vamos en la calle, ay, qué guapo, qué guapa, codiciamos. Surge la codicia. ¿Y qué es lo que está haciendo la ley? ¿Es qué mandamiento noveno? ¿El noveno mandamiento? ¿Sí o no? A ver, léanlo, a ver, Éxodo 20, a ver, búsquenlo. ¿Qué mandamiento es la codicia? Es el noveno mandamiento, ¿no? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero ahí dice, no codiciarás cualquier cosa, no solamente la mujer de tu prójimo, no codiciarás. ¿Es el noveno mandamiento, sí o no? No me digan. A ver, Éxodo 20. Bueno, es el noveno mandamiento, no codiciarás, no codiciarás. Entonces, a ver, todos sabemos, pero ¿qué hace la ley? Solamente trae el conocimiento del pecado, no es que... Ahora, por eso dice que todos hemos pecado, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos, no nada más unos, todos hemos pecado. Así que tomen en cuenta eso. Y vea el versículo 25, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, escuchen bien esto, cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, en esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Dios lo que quiere hacer es manifestar. Quiero que subrayen esa palabra en sus Biblias. Dice, estoy leyendo versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? ¿Qué cosa quiere manifestar? A ver. Para manifestar su justicia. Eso quiero que lo entiendan. Las obras de la ley, lo que hace nos trae conocimiento del pecado. Pero Dios permitió que su Hijo muriera y derramara su sangre para que, dice aquí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Qué significa justificación? Declarar inocente a un pecador. Ahora, es una declaración divina, no es algo que lo hace un hombre. Por eso dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que hace Dios en esa declaración de justificación es, pasa por alto todos nuestros pecados pasados. Ahora dice, quiero que siga leyendo porque dice el 26, dice, con la mira, otra vez. Escuchen bien esto. Con la mira de manifestar. ¿Se dan cuenta que lo que Dios quiere, qué cosa es? Manifestar, ¿qué cosa? Dice, en este tiempo su... A ver, ¿cuándo vamos a manifestar su justicia? Los justificados, ¿cuándo van a manifestar su justicia? En este tiempo. Porque sí, les digo, ya somos justificados, somos santos, y hay la santidad posicional, la santidad adquirida, y un día va a haber la santidad glorificada. Pero Dios quiere que en este tiempo manifestemos su santidad, su justicia, que nos ha justificado. Dice, al que es de la fe en Jesús. No, perdón, al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, entonces,
Jesucristo nos justifica. Jesucristo es el que nos presenta ante el Padre limpios, sin mancha, sin contaminación. Ahora, aquí es donde viene una pregunta y nos lo hace a los que hemos creído en Cristo, porque a veces los que hemos creído en Cristo vemos en poco al pecador. Pensamos que no se merece la justificación. Sin embargo, mire lo que dice el 27, dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley. ¿Qué? La ley de la fe. La ley de la fe. La justificación es por medio de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. No tratemos de justificarnos ante Dios por obras. Si bien es cierto que hay una santidad adquirida que vamos, pero no es esa santidad la que nos hace aceptos ante el Padre, es la santidad de la obra de Cristo. ¿Sí me entiende esa parte? Por eso dice, ¿de qué nos podemos jactar? ¿Dónde está vuestra jactancia? No hay obra alguna. Es más, quiero que vean y vamos a encontrar en el libro de Isaías, por favor, a ver si buscamos en el libro de Isaías 60 y... A ver, claro. Isaías capítulo 64, 6, a ver, quiero que lo vean. Isaías 64, 6. Si nosotros nos queremos jactar de nuestras obras, de nuestra propia justicia, vean lo que dice. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Bueno, ¿cómo son nuestras justicias? O sea, la obra más excelsa que nosotros podamos hacer son como trapos de inmundicia. Ya les he explicado que eso quiere decir nada más así sencillo, como toallas sanitarias sucias. No hay una obra nuestra que digamos, no, es que yo gracias a Dios no peco, no robo, no he matado, no, nada de eso. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está vuestra jactancia? Y Pablo sigue explicando, regrese por favor en el libro de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 28, no, el 30, a ver, 27, el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios. O sea, Dios no hace excepción de raza, de color, no. Dios, al que va a justificar, lo justifica. Ahora, vean el versículo 30, por favor. Porque Dios es uno y el que justifica. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. ¿Se dan cuenta que no hay obras? Los judíos se jactaron, no, nosotros somos circuncidados, somos el pueblo de Dios, Dios tiene pacto con nosotros, porque la circuncisión significaba un pacto con Dios. Pero dice que Dios justifica tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y aquí viene algo, capítulo 4, por favor, quiero que vean ustedes, porque todo esto Pablo es el que describe magistralmente lo que es la justificación. Miren, viene algo que quiero que lo entendamos. Esa es la parte quizás más medular de lo que nosotros podemos aprender acerca de la justificación. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué halló, perdón? A ver, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque como dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Qué necesitamos para que nosotros seamos justificados? Creer en la obra de Cristo. A ver, ¿por qué Dios usa al apóstol Pablo y pone como ejemplo esta vida de Abraham, la vida de Abraham? ¿Alguien sabe qué cosa era Abraham antes de ser llamado? Cuando Dios lo llamó, ¿dónde estaba? ¿Quién era Abraham? Era un pagano.
era un idólatra, era un pecador. Eso es lo que era Abraham. Imagínense. O sea, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos cuando Dios nos llamó? Igual como Abraham, mundanos, pecadores, idólatras. Todo eso éramos. Por eso Pablo, para hablar de la justificación, desde el capítulo 3, capítulo 4 y 5, está hablando de la justificación. Pero pone como ejemplo a Abraham. Él dice, no hay nada de qué gloriarse, de qué jactarse. Miren, aquí lo dice. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ah, mire, no es por obras. ¿Qué obra buena habías hecho Abraham? Abraham era un idólatra. Abraham era un pagano. Y Dios lo llamó, Dios lo eligió. Lo único que tuvo que hacer Abraham es creer. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros para que hoy podamos decir que somos justos? ¿Creer en qué? En la obra de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que habíamos ofendido a Dios, que nosotros éramos pecadores y creer que Jesucristo se dio en propiciación por nosotros y fuimos declarados justos, santos. Por eso no hay nada de qué jactarse. Y somos hijos de Abraham. Luego dice aquí, no hay nada de qué gloriarse. Dice porque, como dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4 dice, porque al que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Imagínense que Dios nos dice, ¿sabes qué? Por gracia te salvo. Por gracia te voy a dar todo lo que... Ah, no, pero espérate, me tienes que pagar. ¿Es gracia? No, ¿verdad? Y nosotros a veces estamos predicando y dice, no te lo mereces. Sí que Dios quiere bendecirte, pero no te lo mereces hasta que hagas tal cosa. No, es por gracia. Lo que hacemos, ahorita vamos a ver, es en obediencia a Dios, pero no para obtener la salvación, no para obtener la santidad, no para obtener, porque todo eso ya nos lo fue dado. ¿Ya me entienden? Es duro esto para nuestra mentalidad, por eso les decía yo, esta doctrina cristiana es fundamental para nosotros. Porque hay cristianos que todavía oran así, Señor, aquí está este humilde pecador, este pobre gusano, que no es nada delante de ti. No, si no es nada, no te hubiera amado. Eres tan valioso, eres tan importante. Por eso extendió sus manos y te rescató de donde estabas. No porque tú eras bueno, sino por su pura gracia, por su puro amor. Y te declaró justo y te declaró santo. ¿Sí me entienden? Esto nos va a hacer, miren, tenemos que, si lo entendemos, nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres. Ahora, alguien que cree, porque eso nosotros a veces también lo ponemos así, pues entonces yo soy justo, yo soy salvo y puedo vivir como sea, total delante del Padre soy justo. Espérate, que mire, en el libro de Hebreos capítulo 11, quiero que vaya al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9, quiero que lo vean. Miren lo que dice la palabra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué cosa hizo? Ahora, toma en cuenta estas palabras, por favor. No dice que lo llamó nada más, dice siendo. ¿Sabe qué cosa marca lo que es endo? Una continuidad. Cada que Dios llamaba a Abraham, Abraham decía, heme aquí, Señor. Porque el que le cree a Dios está dispuesto, es obediente. Dice, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde. Esa es la persona que le cree a Dios. Yo no puedo decir, bueno, por gracia soy salvo, he sido justificado,
he sido perdonado, así que pues ya no tengo más que hacer, ¿no? Por eso le digo la continuidad, dice, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hace alguien que sabe que ha sido justificado? Obedece a Dios. Porque eso es señal de que creyó. Si no, no ha creído. ¿Sí me entiendes? Está muy sencillo esto. Pero es básico para que podamos entender. Regrese a Romanos 4, por favor. Regrese a Romanos 4. ¿Estamos? Romanos 4. Dice, en el versículo 5 dice, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. A ver, ¿a quién justifica? Porque nos justificó cuando éramos pecadores, pero luego dice, mas el que no obra sino cree al que justifica al impío. ¿Quién es el impío? El que conoce la palabra y va fallando. Pero ¿sabes qué? Esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Dios aún justifica al impío. Al impío, al que ya conoció, al que ya fue justificado, al que ya le perdonó y ya lo declaró santo, pero se equivoca. ¿Sabes qué? A esa persona dice que lo justifica y la fe le es contada por la fe. Ahora, yo no puedo decir, yo sí tengo fe en Dios, sí le estoy creyendo a Dios y estoy haciendo lo opuesto. No. Tengo que buscar, por eso la importancia de congregarnos, de perseverar, porque es muestra de que estoy reconociendo, tengo errores, pero yo le estoy creyendo a Dios, que Él me justifica, que en Él está la gracia. Y por eso miren lo que dice. Quiero que vean, ahora Pablo toma otro hombre de Dios, a David. Dice en el versículo 6, dice, como también David habla en la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. A quien Dios, bienaventurado es el hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Qué es justo? Alguien que Dios lo declara justo, santo. Por eso dice aquí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué obras hizo Abraham para ser justo? ¿Qué obras hicimos nosotros para ser justos? Ninguna. Lo único que hicimos es creer en la obra de Cristo. Eso es lo que hace que nos declaren justos. Por eso la gente que no cree en Cristo, por más que diga, pero es que yo soy buena persona, yo hago buenas obras, yo ayudo al necesitado, yo doy esto y hago. De todas maneras, esas obras vimos a través del profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia. Que lo único que nos justifica delante de Dios es que creamos en la obra de Cristo, porque el que justifica es Cristo. Luego dice el 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor dice, no inculpa de pecado. Bienaventurado, qué dichosos. Por eso, hermanos, nosotros podemos alabar a Dios, gozarnos, porque dice que no nos culpa, aunque hemos pecado. Nadie puede decir, no, yo gracias a Dios no peco. Hasta ese hombre que le llaman su santidad, es pecador. Es pecador. Porque entonces mentiría la Biblia, dice, no hay justo ni aún. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo hemos sido justificados gratuitamente. Fíjese nada más. Y por eso dice aquí, lea el versículo 9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que en Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada?
¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? A ver, pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, él no creyó por hacer obras. Ah, no, Señor, yo soy justo porque yo me circuncidé. No, él no se circuncidó. Abraham creyó solamente a Dios y obedeció. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. A ver, ¿quiénes son esos? Nosotros. La fe nos es contada por justicia. Entonces, quiero que vean esto. Terminamos el versículo 12. Dice, y padre de la circuncisión para que los que solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham le creyó a Dios estando en pecado, siendo un idólatra, siendo incircunciso, siendo un mundano. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, quiero que vean el libro de Romanos. Este texto se lo saben, Romanos 5:1. Repítanlo conmigo, a ver. Justificados pues, justificados. Está hablando de la obra. Fíjense, puso como ejemplo, todos son pecadores, luego puso como ejemplo a Abraham, luego a David. Y luego dice, entonces ustedes, si son hijos de Abraham, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Ya ven que no es válido que vean, ay Señor, ten compasión de este gusano putrefacto. No. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad que no puede ser eso? No, hemos sido justificados, creímos en Cristo, creímos que éramos pecadores, nos arrepentimos. Y por eso podemos tener paz. Alguien que genuinamente se arrepiente delante de Dios, va a pasar como en el texto que iniciamos. A ver, regrese por favor a Lucas capítulo 18, regrese por favor. Dice el versículo 14, os digo que fíjense lo que dice. ¿Qué cosa dice? Descendió a su casa. ¿Cómo? Descendió a su casa. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, Será humillado. ¿de qué nos podemos jactar? Nada. Pero cuando nos humillamos ante Dios, cuando reconocemos, sí, Señor, he pecado, pero tu gracia me perdona, tu gracia me sostiene. ¿Sabes qué? Dice que regresamos en paz. Por eso tampoco seamos así que, pues soberbios. Aquí nos muestra que este publicano se humilló ante Dios. ¿Y saben qué? Eso le trajo paz. Dice que regresó a su casa, ¿cómo? Justificado. Cuando alguien se sabe justificado, hermano, no, hombre, imagínense, no hay ninguna culpa, no hay ninguna condenación. ¿Cómo ha sido declarado el que es justificado? ¿Se acuerdan cómo les dije? La definición de justificado. Es una declaración divina. Fíjense lo que les dije. Es una declaración divina sobre la situación de un pecador que es declarado inocente, no culpable. Eso. ¿Quién lo declara? Dios. Nosotros lo tenemos que creerle a Dios. Hemos sido declarados justos. Ahora, vamos a terminar porque si no es mucho y luego empacha. Pero quiero que vaya al libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo Hechos. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39, por favor. Leamos. Quiero que ponga mucha atención en estos versículos. Escuche bien, por favor. Dice, sabed pues esto. ¿Qué dice el escritor de Hechos? El doctor Lucas habla y dice, escuche bien esto. Sabed pues esto, varones hermanos. Cuando dice saber esto, quiere decir que se te quede bien grabado esto. Que se te meta en el corazón, que tengas la convicción de lo que eres. Dice, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés
no pudiste ser justificados, en Él es justificado. ¿Quién es? Todo aquel que cree. ¿Verdad? A ver, ¿cuántos hemos creído en Cristo? Amén. Entonces, ¿nosotros qué hemos sido? Justificados. Y Lucas quería que nos quedara bien claro. Dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él, por medio de Él, ¿quién? De Jesucristo. Dice, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, o sea, en Jesucristo, es justificado todo aquel que en Él cree. Hoy podemos decir como también Pablo lo escribe, bienaventurados. Le escribía así, hablaba acerca de David y decía que David decía, bienaventurado aquel a quien no es culpado de pecado. Así que, cuya sus iniquidades es quitada, hermano, es bienaventurado, porque hemos sido justificados. Por favor, nadie se sienta pecador, nadie se sienta inmerecedor en la gracia de Dios, no por nuestra justicia, no por nuestras obras, por la gracia de Dios hemos sido declarados justos. O sea, tenemos que creer. Por eso no cabe esa oración que a veces hay gente que hace ese tipo de oración. Señor, soy un vil pecador, un pobre gusano. Pues no cabe, porque entonces no estamos creyendo a la obra de Cristo. El que ha creído en la obra de Cristo, el que se ha arrepentido de sus pecados, ha sido declarado justo. ¿Así lo dice la palabra, sí o no? Bueno, póngase de pie y oramos a Dios. Póngase de pie, oramos a Dios, le damos gracias. Señor, te agradecemos por tu palabra. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, porque tú escudriñas los corazones. Cuando tú viste toda aquella gente que confiaba en sí mismo, en su propia justicia, se consideraban justos, tú les enseñaste de cómo un publicano, un fariseo fueron al templo. Señor, el fariseo se consideraba justo y hacía mención de sus obras. El publicano arrepentido, humillado delante de ti, Señor, se consideraba indigno. Pero aún, Señor, dice tu palabra que ese hombre se fue a su casa justificado, lleno de paz. Ayúdanos así, Señor, tener esa actitud de reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Pero una vez que nosotros nos hemos arrepentido y tú nos has perdonado, tenemos que creer que hemos sido justificados por tu gracia, Señor, no por nuestras obras de justicia, por tu gracia. Y ahora hemos sido declarados por ti justos, libres de condenación, libres de culpa. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo hemos sido justificados y ahora tenemos paz con Dios, sabiendo, Señor, que todo en Cristo Jesús tú nos lo has dado, Padre. Gracias. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre, sabiendo, Señor, que esta palabra trae libertad en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Cantamos este canto.